pueblo Belmora del Silencio. Relato testimonial del coronel retirado Tomás de Valcor. Documento personal. No autorizado para archivo público. Hay recuerdos que no regresan como imágenes, sino como ausencias. Espacios en la memoria donde algo debería estar, pero no está. Así vuelve el pueblo Belmora a mí, no como un lugar, sino como la certeza de que algo fue retirado del mundo sin dejar rastro. Mi nombre es Tomás Elías Valcor. Fui coronel del ejército durante 32 años. He participado en operaciones encubiertas, evacuaciones civiles, contenciones químicas y acuerdos que nunca debieron firmarse. Nada de eso me preparó para lo que ocurrió la noche en que Iván Radoslav intentó salvar a su madre. Su nombre era Elena Radoslav. No padecía una enfermedad común. Los médicos hablaban de deterioro progresivo, pero evitaban dar explicaciones concretas. Elena perdía fuerza, luego palabras, luego presencia. No dormía, simplemente permanecía inmóvil, con los ojos abiertos, como si escuchara algo que el resto no podía oír. Iván me escribió después de años sin contacto. La carta no pedía ayuda militar. Pedía testimonio. Me pedía que estuviera allí. El pueblo Belmora no era un pueblo pobre ni decadente. Era antiguo. Las casas estaban alineadas con una precisión que no respondía a planificación moderna. El cementerio, en particular, ocupaba una colina natural desde la cual se veía todo el valle. No tenía muros altos ni rejas. Solo lápidas gastadas y tierra compacta. Iván me explicó el ritual la primera noche, sin dramatismo. Según los ancianos del pueblo Belmora, existía una práctica reservada para situaciones en las que la muerte no debía ocurrir aún. No se trataba de evitarla, sino de posponerla, de desviarla. No es un intercambio, me dijo. Es una corrección. El ritual debía realizarse en el cementerio, exactamente a medianoche. Elena no estaría presente. Solo un objeto personal y el nombre completo pronunciado una sola vez. Yo le pregunté qué ocurría si se hacía mal. Iván tardó en responder. Nunca se había hecho fuera del pueblo Belmora, dijo al fin. Y nunca con tanta prisa. La noche del ritual no hubo viento. El cielo estaba cubierto, pero no parecía nublado. Era como si algo sólido hubiera reemplazado a las estrellas. El cementerio del pueblo Belmora estaba en silencio absoluto. No el silencio natural de la noche, sino uno artificial, forzado. Incluso nuestros pasos parecían amortiguados por la tierra. Iván llevaba el anillo de su madre. Se arrodilló frente a una tumba sin nombre, una de las más antiguas. Pronunció el nombre completo de Elena, tal como se lo habían indicado. Fue entonces cuando algo salió mal. No hubo luces, ni sombras espectaculares. Solo una sensación inmediata de desfase, como si el mundo hubiera avanzado un segundo sin nosotros. Iván intentó continuar, pero su voz se quebró. Repitió el nombre. Ese fue el error. El silencio respondió. No con palabras. Con presencia. Regresamos al pueblo Belmora sin hablar. Elena seguía viva, pero algo había cambiado. No respiraba con dificultad. No parecía sufrir. Simplemente no estaba allí. Sus ojos seguían abiertos, pero no enfocaban nada. En las horas siguientes, el pueblo Belmora empezó a fallar. Primero fueron los sonidos. Los perros dejaron de ladrar. Luego, las campanas de la iglesia dejaron de sonar aun cuando alguien tiraba de las cuerdas. Más tarde, la gente comenzó a olvidar frases a mitad de conversación. No desaparecían. Se desconectaban. Los relojes se detuvieron a las 3:17. El cementerio empezó a llenarse. No de cuerpos. De nombres. Iván comprendió antes que yo. Me lo dijo sin emoción, como si describiera una operación matemática. No corrigió la muerte, susurró. Corrigió el lugar. El ritual no había salvado a Elena. Había desplazado algo que debía ocurrir en una sola persona y lo había extendido al pueblo Belmora entero. El pueblo Belmora se convirtió en el contenedor de un error. La gente dejó de irse. No porque no pudiera, sino porque no recordaba por qué debía hacerlo. El silencio empezó a caminar entre las casas, no como una entidad visible, sino como una reorganización del espacio. Yo sentía que algo me observaba desde donde no había ojos. La primera posesión ocurrió al amanecer. Una mujer salió de su casa caminando en línea recta, con los brazos rígidos y la cabeza inclinada hacia atrás. No gritaba. No hablaba. Sus pies golpeaban el suelo con un ritmo que no era humano. Detrás de ella, otros comenzaron a imitarla. No parecían controlados por una entidad externa, sino ocupados desde dentro. Sus voces, cuando aparecieron, no pronunciaban palabras.
Emitían sonidos coordinados, como si intentaran afinar algo invisible. El pueblo Belmora entró en caos. Las personas se reunían en grupos, trazaban símbolos en el suelo, se quedaban horas mirando paredes vacías. Algunos repetían nombres que no pertenecían a nadie del pueblo. Iván entendió demasiado tarde que el error del ritual había abierto múltiples accesos, no uno solo. Yo sobreviví porque no era del pueblo. La presencia no me reclamaba de inmediato. Cuando el comportamiento se volvió colectivo, supe que debía irme. Usé mi entrenamiento militar para moverme sin ser notado. Me oculté durante horas en el edificio municipal mientras las calles se llenaban de murmullos sincronizados. El silencio ya no era pasivo. Era directivo. Salí del pueblo Belmora antes de que el control fuera total. Nunca miré atrás. Usé mis contactos. Llamadas que nunca quedaron registradas. Órdenes que nadie firmó. El pueblo Belmora fue cerrado administrativamente por preservación territorial. Se borró de mapas nuevos. Se clasificaron informes. Un destacamento especial ingresó semanas después. No para rescatar, sino para contener. No hubo enfrentamientos. Solo protocolos de aislamiento, zonas selladas, registros tachados. El archivo 86 UBK fue redactado por mí. Iván no quiso salir. Elena seguía viva, de alguna manera. Me pidió una sola cosa antes de despedirnos. Asegúrate de que nadie vuelva a intentarlo. Lo último que vi al alejarme fue el cementerio del pueblo Belmora, extendiéndose más allá de sus límites originales. No nuevas tumbas. Espacio reservado. He vivido lo suficiente para saber que ningún error permanece aislado. A veces, cuando el mundo se queda en silencio por un instante más de lo normal, recuerdo el pueblo Belmora. Recuerdo el nombre pronunciado 2 veces. El expediente fue desclasificado, pero sigue incompleto. No porque falten datos, sino porque faltan palabras capaces de describirlo.